The first question, I think, is easy. Why do you decide to do this? Why do you decide to do this type of topic and not in the normal format, in this graphic novel format? I'm a journalist, so essentially this is a book of comics journalism, and it's the first of its kind that was ever published in Finland. And the idea came to me because as a journalist I had experienced online hate, and it became quite a prevalent phenomenon a few years ago in Finland that journalists and other people who are in the public eye basically started receiving quite a lot of abuse and threats online. And I also realized that this phenomenon is very gendered. So even though men get targeted with online hate as well, the experience for women is very different in that it's usually these threats and the abuse is highly gendered and highly sexualized. So it feels much more degrading and much more dehumanizing, basically. Yes. So and as a journalist, I was frustrated in the way that journalism kind of described this phenomenon in like, let's say, newspaper or magazine articles. I thought they were kind of superficial, and they used to be basically just survivor stories. Like there was always an interview of somebody who had experienced being attacked online and then, you know, somehow survived this attack. And it never kind of got to the root causes of the phenomenon. It didn't get to the level, it didn't go from the level of the individual to the level of society, let alone level of any solutions to this problem. Yeah. Yes, that's quite a lot. You can translate that and then I'll continue because there's quite a bit still. Yeah. A ver, ella es periodista, de hecho tiene un think tank, de cierta manera dedicado a todo este tipo de historias. A ver, esto lo añado yo, que ella no lo ha dicho. Ella es de las personas... No pasa nada. Que ha tenido más enganchadas, que es como se entiende en nuestro idioma, con políticos por decir barbaridades, por decir mentiras, o directamente por ser racistas. I told that you have several problems with political persons because you say this is not right, this is just the thing you say is not true, thing like that. And very grateful that you have this capacity because here in Spain, unfortunately, these things normally don't happen. El tema es que este libro, que es un artículo periodístico hecho a nivel gráfico, es el primero que se hizo en Finlandia. Y la idea de todo esto partió porque ella empezó a detectar que cada vez el fenómeno de acosar, denigrar e insultar en Internet estaba creciendo de una manera exponencial. Ustedes saben que aritméticamente se suma y geométricamente se multiplica, pues ya era a nivel geométrico. Y después otra cosa que también ella estaba detectando es que aunque este fenómeno, digamos que le daba bofetones a los dos sexos, a quien más afectaba eran las mujeres, porque es una cosa que además Amy dijo que por supuesto que estaba de acuerdo. O sea, el problema es que cuando se denigraba en Internet, a una mujer se le hacía de una forma muchísimo más brutal y muchísimo más deshumanizada. Y la otra cosa que no le gustó nada es que cuando se tocaban estos temas en Internet, cuando se denunciaban estos temas por parte de los medios, siempre se hablaba del típico caso de supervivencia. Esta persona ha sido vilipendiada, ha sido calumniada y ha sobrevivido. Pero se quedaban un poco con el titular. O sea, era caso de supervivencia, caso de superación personal. Pero lo que no se tomaba en serio, o lo que no se reflejaba, era lo que había detrás. Entonces ella estaba como, digamos que muy frustrada,
porque lo que no se hacía era, en cierta manera, analizar la realidad de la persona que había detrás. O sea, no solo es el hecho de que la persona haya sido denigrada, ¿no? Es que esa persona ha pasado por muchas otras cosas y en realidad el acoso en Internet tocaba todo lo que tenía que tocar. Entonces, ella como persona además que, por decirlo en nuestro idioma, no se queda callada, entendió que había que hacer algo más y en cierta manera tirarle piedra sobre su propio gremio, pero es que su propio gremio no estaba haciendo lo que ella pensaba que tenía que hacer. And so I got this idea. I had an idea of working on comics journalism at some point in my life, but I was lacking the idea for it. But then when I thought about this phenomenon of online hate, I realized that this would be just the kind of thing where a graphic novel as a medium could work much better than a written article, as I'm used to doing. You can translate that and then. El tema es que ella en un determinado momento sí había pensado que esto se podía hacer como novela gráfica. Lo que pasa es que no había encontrado digamos que ese momento de inspiración. Pero cuando realmente se sentó a ver cómo se podía tratar un tema que cada vez le estaba preocupando más, entendió que el formato gráfico, el formato de periodismo gráfico, periodismo en cómic, era el mejor que se adecuaba para poder contar o para poder anunciar un problema mucho más que hacer un ensayo, porque en realidad, y eso también lo añado yo, sé que ella también lo piensa, o sea, los ensayos tienen un problema que suelen estar normalmente muy identificados con la academia y además no suelen ser de acceso a todo el mundo. Y en cambio esto se puede comprar en una librería, o sea, se puede comprar en una librería finlandesa sin mayores problemas o encontrar en una biblioteca. Entonces está claro que el nivel de difusión que podía tener esta obra en este formato era mucho mayor que si hubiese hecho lo que ella normalmente suele hacer, que son ensayos periodísticos, que evidentemente tienen el canal de distribución que tienen, pero también llegan a quien llegan. And as you can see from these images here, even though this book is a work of journalism and everything is a fact, and it's really been thoroughly fact-checked as well, everything is based on interviews and very thorough research. But in the images, we have used a lot of artistic liberty in portraying the experiences of these people, for instance. And you know, in a journalistic interview in a newspaper, I could never portray, like, let's say, the internet like this. Here we are inside the internet in this image, for instance. Otra cosa que quiere dejar clara es que, a pesar de las licencias artísticas que se haya podido tomar aquí, la parte gráfica, la dibujante, todos los datos que se pueden encontrar dentro de este trabajo están más que contrastados. O sea, ella ha puesto esa imagen donde prácticamente el personaje está dentro de Internet, dentro de la red, y eso evidentemente en un ensayo periodístico no lo haces, porque tú en un ensayo periodístico lo que haces es o sea, tienes un tema y tratas de, digamos que apuntalar, tratas de que todo lo que se diga en esas páginas no solo esté contrastado, sino te sirva a ti de referencia para poder incluso llegar a tomar una decisión o a formar una opinión. En el caso de, ahí se ve una especie de monstruito, se ve a la persona adentro, eso forma parte de las licencias que la dibujante, que Amy se tomó, porque evidentemente es mucho más fácil a la hora de verlo, a la hora de poder entenderlo, a la hora de poder leerlo. Pero no se piensen que porque salga un monstruito ahí muy mono o no tan mono, el monstruito, no. El monstruito tiene una justificación, tiene una razón de ser, que es la razón artística, la visión artística o creativa del dibujante. Pero los datos que se ponen son los que son fríos, están contrastados y no tienen discusión. Lo que pasa es que digamos que es como al niño que no se le come y se le da
entre el primer plato y el segundo plato un potito para que se lo haga más digerible. Pero eso no significa que el niño eso no supone que el niño se tenga que tomar el primer y el segundo plato, y eso no supone que lo que está aquí no sea cierto y verás que es una de las normas fundamentales. Yo se lo añado yo. Hay una regla, que es una regla que seguía a rajatabla Ben Bradley, que es para mí el mejor redactor jefe de la historia, y Bradley decía, si no contrastes una fuente 3 veces, no digas lo que estás diciendo. Y por si no lo saben, Bradley fue responsable, junto con una señora llamada Katharine Graham y dos periodistas, Woodward y Weinstein, de destrozar un mal presidente que fue Richard Nixon. Pero lo de Bradley era, o tienes tres fuentes o tú no publicas una línea en el Washington Post. Pues esas tres fuentes mandaron a un presidente y a su administración a la calle, desgraciadamente muy tarde, pero lo mandaron a la calle. When we did the interviews for this book, most of the time Emmy was present there when I was doing the interview, and she was sketching the people at the same time and watching how they are physically, so that when we come to do the work where they are actually physically doing stuff in the images, in the panels, they could like recognize themselves that this is, I look like this actually, because it's a way of documentary. But y el otro elemento es que porque el fundamento del libro son entrevistas, aparte de los datos que ella pueda aportar, son entrevistas con personas que han pasado por esto, que todavía lo hace como, lo ves en formato cómic y piensas, uy, qué mono, sí, pero mi madre lo que tienes detrás. Emmy estaba presente en esas entrevistas. Por lo tanto, mientras ella estaba hablando, Emmy estaba tomando notas, estaba tomando sketch, bocetos de las personas, que es lo que lleva a que las personas que fueron entrevistadas se reconozcan. O sea, no son inventadas, son personas reales. Evidentemente, como cualquier artista gráfico, y sobra decirlo, cada artista da una interpretación, pero en realidad Emmy hizo casi como de fotógrafa. La diferencia es que tú puedes hacer un ensayo con fotografía y puedes hacer un ensayo en formato cómic. Se hace menos, porque además el tema de hacer el ensayo con fotografías ya está como muy circunscrito a una página web, a un medio físico, y hacerlo en cómic es más extraño, pero en realidad el trabajo es el mismo y el resultado es el mismo. Lo que pasa es que yo creo que incluso el resultado en este formato gana más porque ya no es solo la fotografía física y ya está, sino es una imagen que encima tiene, pues eso, una aproximación, digamos que una forma de entenderlo, una paleta de colores que no tiene que evidentemente, si nos tomamos una foto a nosotros, vamos a salir tal cual, con este fondo, vestidos de esta manera, con esta luz. Pero si alguien nos dibuja y cambia la mesa en vez de esta mesa por una mesa de madera o una mesa redonda, y el fondo en vez de poner los cuadros de Nacho Castro, poner no sé qué, en realidad sigue siendo lo mismo, pero digamos que la forma de presentación es distinta. So right, I'm the artist, and I'm just going to continue we're going to make a bit of a leap. At this point, when I'm starting to explain this, we've already met, and we've already made the decision that we're going to start working together, because originally Johanna was supposed to start working with another artist, but she was busy. But she's also she's generous enough to actually suggest other artists. It's like, I can't do that, but there's this and this and this person. And one of the people that she suggested was me. And we hit it off actually really quickly, and we also started working very quickly. And my background when it comes to internet is that I have never been the target of online hate campaigns. However, I grew up online. I saw the change of a marginal new invention into something that suddenly took over our lives, and also how the society functioned. A ver, el caso de ella es que originalmente ella no era la artista escogida, pero la persona que
con la que originalmente había hablado Johanna, no pudo. Y esa misma artista fue la que la recomendó a ella. Ella dice que fue una cosa muy generosa por parte del otro artista gráfico. Y bueno, y con esto entronco con lo que decía ayer Patricio, que está sentado enfrente nuestra, que el mundo del fandom suele ser nuevamente mucho más solidario entre ellos que la imagen que se puede llegar a tener, que esa rivalidad que existe es mucho más fomentada por otros cauces que realmente por el propio mundo del fandom. Y entonces, cuando ellas se pusieron a trabajar, a ver, ella me ha dicho, dice, yo nunca he sufrido ese tipo de acoso, pero yo he crecido, es digamos que una niña que creció con la red. Y ella es consciente de cómo la red ha ido creciendo y cómo la red se ha ido bifurcando y cómo Internet, de la idea original a lo que es ahora, evidentemente ahora hay muchas versiones, antes era 1.1 y ahora es 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, en cada epígrafe hay una interpretación distinta. Y eso evidentemente, digamos que sin ser ella una persona que hubiese sufrido esto, sí, al haber crecido en Internet, sí era consciente de en lo que se estaba convirtiendo Internet. Por lo tanto, el tema le interesó tanto más que le podía haber interesado a la persona que digamos que tuvo la idea, que es el caso de Johanna. So having these experiences and also having experienced both incredible kindness and the ability to find friends of like-minded, but also seeing this certain kind of nihilism and hatred and sort of carnivalistic hatred almost. Carnivalistic hatred sort of slowly but steadily building up on online spaces that were in a way supposed to be for everyone, but were also incredibly off-putting. And I do remember the old saying in these spaces that if you don't like it, you can just log off. Get out. This is how it goes, and if you don't like it, you can fuck off the internet. And now it's no longer a possibility. We have to be online to function. And unfortunately, those in public professions, journalists, researchers, of any kind of political figure has to be online, which means that they will be targets of online vitriol, pretty likely. And nowadays, you don't need to be even particularly important or public. You can be just an ordinary person and be the target of an extensive hate campaign. A ver, en un principio siempre ha habido gente que tiene por decirlo también claramente, un tornillito suelto. Y eso, vamos, puede pasar como pasaba en los medios, como pasaba en las radios, la gente que llamaba a una radio a decir barbaridades, eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que al principio en Internet podía haber gente muy extrema y si a ti no te gustaba, pues dejabas de visitar directamente. Ellos mismos te decían, coja usted la puerta y lárguese. O sea, digamos que las cosas no estaban del todo bien, pero aparte de que era más controlable, era más civilino, era otra cosa. Y si tú no querías formar parte de la red, daba igual, porque en realidad tenías plan B y plan C, como decía, a la misma vez que había internet, todavía podías recibir un fax, podías recibir un correos, podías hacer muchas cosas sin depender de la red. Pero hoy día eso es materialmente imposible. O sea, si ella se quiere documentar, necesita internet. Si ella necesita documentarse, necesita internet. Si necesita documentarme, necesita internet. Y el tema es que el problema real es que ya no es el hecho de que los personajes públicos, cargos electos, personas relacionadas con la cultura, personas que, o sea, la misma dirección de la fundación, que no dejan de, todos los que estamos en la fundación, de una forma o de otra, estamos expuestos a que nos critiquen. Porque en vez de escoger a este autor, escogemos a este. O sea, a mí me pueden criticar porque en vez de traerlas a ella, podía haber traído a un dibujante finlandés que ha hecho portadas de Conan, por ejemplo. Por poner un ejemplo tonto. Pero es que ahora el problema es que cualquier persona,
anónima, que se levanta por la mañana, se ducha, desayuna, se va al trabajo, está trabajando, vuelve, va a hacer la compra y se vuelve con su familia. Desde que tenga una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, una cuenta de Telegram o lo que quiera, está expuesto a que el vecino de enfrente lo critique. Y esto también lo añado yo, es como en la casa de brujas, o sea, tú llegabas a casa, hacías cualquier cosa, tu vecino te veía y tu vecino llamaba a la policía y la policía venía a detenerte. Cuando no creo que ni el 5% de los norteamericanos supieran lo que era ser comunista. Pero bueno, ese era el problema. How long was the process to have the original idea until you have this wonderful and lovely book in your hands? I think from when we actually started Le pregunta, perdón, tengo que decirlo en castellano. Le he preguntado exactamente cómo de largo fue el proceso de tuvo una idea hasta que tuvieron esto en la mano. Esto, para que lo sepan, esto salió publicado en Finlandia en el año 2017. Lo que pasa es que, a ver, se ha seguido presentando. Esto ya lo añado yo porque además lo comentó ella ayer. Se han pasado los últimos 5 años visitando universidades, institutos, salones de cómic presentándolo. Pues claro, el tema es que esto cada vez ha ido creciendo de una manera más exponencial, cada vez hay más velocidad de transmisión, cada vez hay más cosas y evidentemente lo que en 2007 parecía así, ahora es lo que antes era de ese tamaño, ahora del tamaño de la mesa. From when we first started actually working on the book, I think it was about a year. So actually there was quite a bit of time pressure because in the final stages of working on the book, I was heavily pregnant, and when I was actually giving birth to my daughter in the hospital, Emmy was still working on the last corrections. You can translate that first. A ver, aproximadamente estuvieron trabajando 1 año, mes arriba, mes abajo. Pero hubo digamos que un problemilla entre medias, vamos, que yo lo he pasado, lo pasé hace 1 año y 2 meses. Es que Johanna estaba embarazada de su hija. Entonces, cuando ella dio a luz, mientras ella estaba en el momento, Amy estaba haciendo todavía las últimas correcciones. Entonces, digamos que había cierta presión por aquello de que, vale, yo lo digo por experiencia, tener niños en Finlandia es muy fácil en comparación a nuestro país, pero vamos, mi niño mayor, que tiene 3 años y medio, Elena, mi pareja, estuvo 27 horas de parto, más 5 días en el hospital. Con Lucas fue muy fácil, llegamos un día 16 horas y 2 horas de hospital en casita. Entonces, evidentemente, imagínense, y además en ese momento estás con lo que estás, una corrigiendo y otra, pues eso. Ese fue, digamos, que más que la fecha de entrega, era que hubo alguien por en medio. The way we worked on the book was I would like always write a certain passage and then give it to Emmy. And Emmy would draw like a draft of this one and then send it to me. I would comment. We would also send it to the person we interviewed for that part before she finished the actual work and did the coloring and everything, so that if she had to do any changes, we would get the comments first. So we had this like way of working throughout the entire year that we would always be working on some bits. So it wasn't ever done in like one huge bit.
So essentially throughout the year, I would always have something new to write, and Emmy would always have something new to draw. A ver, su sistema de trabajo es que ella hace como una especie de guión previo, o sea, una especie de, lo que se llama en el argot una especie de draft. Se lo manda a Emmy. Emmy hace lo que sería una story. Estoy poniendo el ejemplo de cine porque creo que es más fácil de entender, porque en realidad en cierta manera esto es casi un guión cinematográfico. Y una vez que tiene hecho el previo, digamos que lo que serían las páginas, pero abocetadas, se lo mandaban a las personas que habían sido entrevistadas, para que esas personas dieran el visto bueno en cuanto a la forma tanto en cuanto al texto como la forma en la que se está planteando la historia, porque ellos lo que siempre han querido es reflejar la realidad. Yo lo he dicho antes, el monstruito es muy mono, pero el monstruito tiene una razón de ser. Y en base a eso también yo creo que es lo que dice Johanna, les permitía ese intercambio de ideas, el hecho de que ella escribiera una cosa, la mandase a Emmy, y Emmy trabajara en ese texto, ese draft, se lo mandasen a la persona que salía reflejada, después volviese con las anotaciones, después ya volvían a hablar. En ese camino todo el proceso se enriquecía muchísimo. Y en realidad eso es lo que se pasaron haciendo prácticamente durante todo el año, hasta que, digamos que está dividido por capítulos, o por testimonios en este caso, hasta que todos los capítulos del libro estuvieron donde tenían que estar. Also, we had a lot of correspondence also during this, during the process, because rather than being in our own, in our own positions, just silently working on, we had a lot of conversation about how this and this and this thing should be portrayed, especially if it was something where the interviewee had been very vulnerable, if there was depiction of threats of sexual violence, or if something was absolutely ridiculous, how can we portray something? And for example, one of those parts of the book where we had one of the very few people who didn't want to be portrayed as a recognizable person and didn't want to be used with their own name. Because the majority, every single person that we interviewed were given the possibility to be anonymous. And I could always draw them unrecognizable, but the majority wanted to be recognizable and by their own names in this book. But a couple of them were anonymous. And we had to come up with a way to portray the story and the interview in a way that does not put the person in the focus, but rather what was the event about. Otra cosa que comenta Emmy es que ellas tuvieron muchísima comunicación, habla directamente de muchísima correspondencia, porque de lo que se trataba es de encontrar el equilibrio, perdón, estaba pensando en inglés, el equilibrio entre el trabajo de ambas. Y después está el problema de que, a ver, ellas dieron la posibilidad cuando hicieron las entrevistas de que las personas que salían reflejadas fueran reconocibles o no, dependiendo de los casos, porque todos los casos son graves, pero hay casos más graves que otros, o hay casos que han influido más en unas personas que en otras. Entonces hubo personas que dijeron, no, yo quiero que se me vea, que se me reconozca, porque lo que quiero denunciar, y hubo un par de personas que dijeron que no. Entonces ahí el problema es, tienes que centrarte en el caso, en lo que le pasó, pero sin que esa persona vuelva a estar en el punto de mira de nadie. O sea, ha pasado esto, es como decir, esta casa ha saltado por los aires, pero lo que no voy a decir es quién ha sido la persona que ha puesto la bomba, aunque yo esté hablando con ella, por poner un caso muy extremo. O sea, tienes que tratar, en el caso de son personas que sufrieron mucho más que el acoso mediático, que llegó a unos extremos mucho más peligrosos, y desgraciadamente hay demasiada gente con tiempo libre en Internet que no hace otra cosa.
Entonces, desde que sale una cosa de estas, acaba saltando. Y el problema al que se vieron enfrentadas las dos era, tenemos que contar, tenemos que denunciar esto, pero sin que quien se sepa cuál es la fuente. Y eso, quieras que no, es muchísimo más difícil. Then I also tried to interview some people who had sent hate messages to me. And I approached them. I sent them messages back saying, hey, who are you? Why did you send this to me? You know, you don't know me. Why would you send a death threat to me? And majority of them never answered back. They wouldn't talk about it. But there were two who did respond. And one of them just basically denied sending me the message. And actually the message was in the same thread, so you could completely just see that it was there, but he still denied it. And this is also portrayed in the book. And then the other one, I had a slightly longer discussion with in the chat, but basically he didn't see anything wrong in sending me messages like that. And in this, do you want to translate that, or shall I continue? Okay. And in this book, there's at some point the picture comes up because we didn't know. Yeah, there's one of the pictures is just here. We didn't know what these guys looked like, even though they had sent me the messages under their own name on Facebook Messenger. We didn't know them, and I couldn't see like photos of them, and we didn't obviously want to portray them as the way they actually looked. So we portrayed them as these like slimy, huge monsters. And during the conversation, the monster becomes smaller and smaller and more human-like. And in the end, I'm not afraid of the monster anymore, and I just walk past him. It's probably the next image after. No, it isn't. But you'll see the image there with the monster that I'm talking to. Yes, this one here. A ver, en lo que se diría en nuestro país el colmo de la osadía, una puntualización muy rápida. Finlandia tiene primera ministra, Sanna Marin, y hasta hace... But I didn't talk about that. No, es relevante. Y hasta hace unos años la presidenta de Finlandia era una mujer. O sea, Finlandia es un país no solo muy femenino, sino donde ser mujer es ser mujer, no como puede pasar en España, que desgraciadamente todavía hay una diferencia. Digo lo del cómo la osadía porque allá todo lo que se le ocurrió fue hacer algo que no suele ser muy habitual, que es pedirle a la gente que la había amenazado que le explicara por qué. O sea, porque ella también es víctima de lo mismo que se denuncia en este libro. Y uno no le respondió. Bueno, la mesa de seguridad no le respondieron. Hubo uno que sí le respondió, aunque lo negó, pero lo más divertido es que en el mismo chat en el que estaba hablando estaban sus insultos. O sea, eso demuestra un coeficiente intelectual muy pequeñito o ser muy, o no tener las gafas bien graduadas. Y lo segundo, hubo otra persona con la que sí habló, pero que a pesar de tratar de dialogar de la forma más sensata posible, esa persona siguió sin retractarse. O sea, esa persona pensaba que lo que le había dicho ella, y yo no le he preguntado lo que le ha dicho, porque me parece absolutamente irrelevante. O sea, porque con ese tipo de personas, ya al final lo último que hace es dialogar porque son incapaces. Pero claro, el problema es que cuando se pusieron a investigar o a ver quiénes se escondían detrás de esas personas, ya fuera en Facebook, ya fuera en una red social, pongo Facebook por nombrar una, esas personas no tenían cara, no tenían ni siquiera un nombre. Entonces la licencia artística que se tomó ella, o sea, tomaron las dos, porque en realidad esto es un trabajo, yo tengo asumido que es un trabajo lo ha dicho antes Emi, de hablar mucho
y de poner encima de la mesa ideas y de decir, bueno, he dibujado esto así, y imagino que ella diría, ¿y por qué no añades esto aquí? ¿Por qué no lo cambias? Al principio los monstruos tienen que ver con que al principio son eso, como personas difusas, y a medida que va pasando el desarrollo de la historia, el monstruo se va haciendo cada vez más pequeño, se va haciendo cada vez más humano. ¿Por qué? Porque al final, lo que ha dicho Joan, al final ese monstruo no te da miedo porque es igual que tú. O sea, ese monstruo vociferante que te está haciendo mucho daño, si te lo pones delante, en esa silla, malamente va a ser capaz de decirte nada. Y yo creo que en eso es donde reside la magia del formato y la capacidad de síntesis de Emi a la hora de decir, no sé quién eres, pero voy a crearte primero como el monstruo grande y de repente va bajando y al final es una cosa ínfima que como que no te da ningún miedo porque en realidad es una persona que aprovecha un canal para soltar sus frustraciones, pero nada más. The segment Johanna mentioned, was talking about earlier, is also important in the sense that it started the final segment in the book that reminded that these monsters are actually people. People can be reached, people can be convicted, and people can also be educated about the consequences of their actions. And we didn't want to create a book that just leaves the reader in a state of apathy and sadness and anger. It was important that we would also offer some solutions, instructions on what to do. For example, if you get doxxed, what doxing is, what is recommended to do to prevent you from necessarily having your personal information leaked, and so on and so forth. But in the end, the message is that we will not be silenced, and we will fight back, and we have the right to do so. A ver, en la parte final del libro, te das cuenta de que los monstruos que se van viendo son personas. Y a las personas se las puede enseñar, se las puede educar, y esas personas pueden darse cuenta que lo que están haciendo no está bien. Pero a ver, ellas no quisieron hacer un libro donde lo único que se viera era problemas, tristeza, falta de esperanza. No, ellas quisieron hacer otra cosa. Ellos quisieron hacer en cierta manera una herramienta para demostrar que todas estas cosas, si se buscan las soluciones, se pueden llegar a cambiar. O sea, la realidad no es una cosa inmutable. Esto no es una montaña de 5.000 años que ahí está y ahí se queda y no vamos a poder hacer nada con ella. No, hay opciones. Pero también, y eso es muy importante, y las últimas páginas del libro lo demuestran, es bueno que la gente que se dedica a utilizar Internet como ese arma arrojadiza, donde suelto mis frustraciones y nadie se entera de quién soy, porque aunque pongo un avatar o una foto irreconocible, nadie va a saber quién soy. No, la gente, o sea, el resto de la sociedad no tiene ni por qué quedarse callada ni por qué quedarse parada. Es más, tiene que responder. Entonces, en principio, hay más personas sensatas que insensatas y en principio estas situaciones se tendrían que poder corregir. Lo que no puedes hacer es sentarte y pensar qué va a pasar. No, esa no es una solución. No se trata de ir en plan Juana de Arco, pero sí se trata de decir, oye, hay un problema, vamos a tratar de buscar una solución. Y el libro en realidad lo que quiere es eso. El libro cuenta un montón de situaciones que no son precisamente agradables, pero le da una esperanza, abre una puerta a que con las herramientas idóneas esta situación se pueda solucionar. Si alguien quiere preguntar algo, como dicen en la poda, digo la hora reír para siempre. Más que nada por los que vivimos en Finlandia y no se nos va a venir aquí habitualmente.
She's asking about specifically the monster illusion, this big monster. She wants to know how was the process to create, why did you decide to create this monster with these things? Is something you have in your mind, or something she told you, or after several emails you find the right approach to show this monster? It was a conscious decision based on two aspects. One, the fear. The fear is significant, that there is this potentially faceless, potentially nameless threat that just lurks you in the internet, sends you a death threat, tells that you should be raped, and hopes that you are raped. And that makes you afraid of online spaces, and that makes you afraid of speaking up. And another thing is that it is important to show the transformation from a monster to an ordinary person, because you can't put monsters, monsters cannot be responsible for their actions, but people can. People must be responsible for the consequences of their actions, be it in physical space or online spaces. Things that happen online do happen. So that's the point. Like, it was not necessarily to carnivalize this kind of type of person, but more like take into consideration like how we approach this subject. And rather than taking it as an unpleasant reality that cannot be changed, because monsters are monsters, they cannot be anything else, but people can be better, and people should be better. A ver, el monstruo fundamentalmente refleja algo que sabes que está y no ves, que es el miedo. O sea, miedo a lo que te pueda pasar, miedo a meterte en un espacio que no tiene ningún control. O sea, tú no tienes control de lo que estás haciendo, por mucho que quieras, y cuando te metes ahí dentro es como meterte en una piscina, justo en el medio de la piscina, sin saber qué profunda es la piscina y sin tú saber que puedes nadar. Entonces, en realidad, eso es lo más... el monstruo representa eso. O sea, el problema es que Internet se ha convertido en un sitio como muy peligroso sin tú realmente ser consciente, porque tú pierdes el control en el momento que estás y no sabes por dónde te van a caer las cosas. Eso por un lado. Pero después lo que ella dice es que en realidad los monstruos no son responsables de lo que hacen. Las personas sí. Entonces, el hecho de que el monstruo al final acabe siendo una persona, lo que te das cuenta es que muchas veces es más lo que tú te imaginas que lo que he dicho antes. O sea, si a todos estos monstruos los sentases en una silla, te darías cuenta de que en realidad vamos, para nada son lo que tú te imaginas. Pero claro, entre lo que tú te imaginas y entre el miedo que da, el miedo que rodea, cada vez rodea más a Internet, eso se agranda y eso acaba siendo muy peligroso. Y después, lo que ella también dice, o sea, las personas son responsables, pero las personas pueden cambiar de actitud. Un monstruo no, un monstruo es un monstruo. Para bien o para mal, un monstruo es un monstruo y se comporta como tal. Y no le pidas a un monstruo que sea racional. Pero una persona sí, una persona puede equivocarse y pasado un tiempo darse cuenta de que lo que ha hecho es una monstruosidad y no tiene que comportarse así. Entonces, al final, en cierta manera, también la transmutación de monstruo a persona es como un rayo de esperanza, decir, vale, tú has actuado como un monstruo, pero tú no eres un monstruo, eres una persona. Por lo tanto, tú tienes la posibilidad de cambiar. Un monstruo siempre será un monstruo. Tú creas un monstruo precisamente porque quieres que te dé miedo. Pero una persona no es un monstruo per se convierten en monstruos. Y lo que ella quiere reflejar es esa dualidad y sobre todo aceptar que hay un miedo y que el miedo te hace crear lo que te hace creer y al final conviertes a una persona en un monstruo, pero en realidad son personas que pueden cambiar y eso está muy bien. O sea, eso es esperanza. There was another question.
So the book, oh yeah, translate the question, yeah. Ella ha preguntado, primero que nada, cómo se plantearon el tema de las entrevistas, si todas las personas entrevistadas son finlandesas o hay personas de otras partes del mundo. Y dado que el libro está estructurado por capítulos, lo que dije antes, si ya de primera dada ellas se plantearon que cada capítulo va a tener 5 páginas, 7 páginas, 8 páginas, 9 páginas, o dependiendo de la historia, uno podría tener 8 páginas y otro podría tener 10 páginas. Esa ha sido la pregunta que han hecho. So all the people we interviewed for this do live in Finland, but this is like a very global phenomenon and it repeats itself in very, very similar ways in each country that I know of. So basically, all these experiences are entirely translatable to other countries. The book consists of 4 different parts. The first part is these individual stories, and they are a few pages long, each of them. Then the second part, am I going too fast, Eduardo? Then the second part is about research. Like, what do we know about this phenomenon? And I read a lot of academic studies and quite a bit of journalism and other things about this for this second part. Then the third part is called The Haters. And this is where we meet the monsters. And we also meet guys who have been anonymous trolls on various image boards like 4chan and the equivalents. Then the fourth part is the one where we're trying to find solutions. A ver, las entrevistas están todas hechas de personas que viven en Finlandia, que there are people that live in Finland but are not Finnish people. Son personas que viven en Finlandia pero no necesariamente nacidas y criadas en Finlandia, sino personas que han emigrado, puede ser mi caso. Pero en realidad lo que dice ella está claro, o sea, este fenómeno no solamente se circunscribe a Finlandia. O sea, si se hicieran, o sea, si ahora mismo ella hiciera esto en España, saldría calcado, si no peor. Por eso en realidad, por eso mi empeño en traerlo, por eso mi empeño en presentarlas, por eso mi empeño en que el libro tenga una versión en castellano, porque en realidad si ahora lo ve una persona en castellano va a pensar que se ha escrito 2 días atrás y el libro tiene 5 años. O sea, esa es la historia. Este fenómeno es global. Y después el libro está dividido en 4 partes. La primera parte son historias que tienen unas cuantas páginas. Cada historia tiene unas cuantas páginas. La segunda es la página, digamos, la página de documentación, donde hay un soporte teórico, donde es el corpus teórico de la historia. La tercera es el capítulo donde ves a los monstruos, o sea, es el capítulo de los monstruos, donde ves cómo lo que tenía que ser una fuente de información se ha convertido en lo que se ha convertido. Y el cuarto es, vamos a tratar de buscar soluciones. Eso es cómo está estructurado. Entonces, digamos que las primeras historias son más cortas, porque lo he leído, y a medida que va pasando historias más o menos cortas. Yo creo que cada historia tiene la duración que necesita. Yo creo porque en ese aspecto creo que las dos han jugado mucho a eso, es decir, dependiendo, tú te planteas una cosa en 6 páginas, pero muchas veces ves que te sobran 2 y te planteas algo en 4 páginas y te das cuenta que con 4 páginas no has ni empezado a contar lo que es. Pero digamos que el libro en sí está muy bien compensado. Lo digo como profesional, no porque las haya traído ni muchísimo menos. And I think to conclude this, I just want to say that at the very core of this work is the issue of freedom of speech and the fact that if people are intimidated and silenced, they lose their right to free speech, which has happened to a lot of these people in this book. And also we, as a society, lose the voices of these people in public debate. And this is a threat to democracy, basically. This is the core message of this book.
ver, la conclusión de todo esto es que esos monstruos que han crecido en la red, lo que están consiguiendo es que la gente no se exprese libremente. Y la libertad individual y personal de cada persona, eso es sagrado. No solo porque tú tienes ese derecho, no solo porque como personas tenemos el derecho a decir lo que pensamos, sino porque desde el momento en que haya algo que lo amenace, eso va en contra de la sociedad en la que vivimos. Y eso va en contra del sistema democrático en el que vivimos, porque si no, lo otro es la otra parte. Y a ver, en España tuvimos 39 años de que no podíamos estar reunidos 3 personas en la misma habitación. Y no es coña, o sea, 4 ya era ir directamente al cuartelillo. Entonces, lo que está pasando es que se está atentando contra el sagrado derecho de cada persona de expresarse libremente. Y eso va en contra, no solo de la libertad individual, sino la libertad de la sociedad, y va en contra de la democracia. Y eso es un problema con mayúsculas. Y no es para tomarse la broma. Dicho todo esto, les agradezco mucho que hayan venido. Les invito a que vean la exposición que está, ya lo dije antes, en el Parque García de Sanabria. Y si los hados, los vientos y algo más sale bien, me gustaría pensar que el año que viene esto esté publicado en lengua castellana, y entonces, que es por lo que ellas están aquí, por lo que yo llevo trabajando el último año. Y bueno, se puede hacer otra presentación ya con el libro como parte de los archivos de la Fundación, que es la razón por la cual yo he estado batallando, por la cual ellas están aquí, y es lo que espero poder conseguir. Muchas gracias y sigan disfrutando de Santa Cruz conmigo. Muchas gracias.